¿Qué tal? Mi nombre es Juan Luis Terrés, soy el profesor de Historia Universal. El día de hoy vamos a ver la unidad 2, ¿va? Vamos a empezar con el tema 2.1, revoluciones burguesas. Las ideas de la Ilustración. La Ilustración, un movimiento filosófico y político del siglo XVIII. Este siglo vamos a llamarlo en particular el siglo de las luces. Se basó en la razón como instrumento para conocer al mundo e impulsó el proceso de la ciencia, el trabajo y el bienestar social, y se declaró en contra del absolutismo y el derecho divino, ¿va? Estaba en contra de las monarquías, la Ilustración. Principales aportes de la Ilustración: Montesquieu, ¿va? Montesquieu, ¿cuál es su primera aportación? La división de poderes, dividir los estados en poder legislativo, ejecutivo y federal. ¿En dónde plantea esto? En el espíritu de las leyes. Rousseau, su principal aportación es el contrato social. En dado contrato social se describe que la soberanía popular radica en el pueblo. Voltaire, Voltaire, la igualdad de los derechos y los derechos naturales, va, principal aportación de Voltaire. El enciclopedismo es otra aportación importante de los movimientos de la Ilustración. En este movimiento tenemos que se encargaba de recabar todo el conocimiento de su época, ¿va? De su tiempo. ¿Quién se encargó de dirigir este movimiento enciclopedista? Denis Diderot. En lo político, la Ilustración influyó al sistema denominado despotismo ilustrado. Bien, en el tema 2.2, el fortalecimiento de la burguesía. La burguesía, grupo social que durante el siglo XVIII y XIX se fortaleció. ¿Por qué? Porque aplicó las ideas del liberalismo, ¿va? Tanto el liberalismo político como, bueno, liberalismo social como liberalismo económico, ¿va? ¿Qué es lo que pasó? Consumió las principales revoluciones o movimientos sociales para obtener el poder político, ¿va? ¿Por qué? Porque eran los dueños de los medios de producción o eran los dueños de esta clase social, mejor dicho, tenía el poder económico para poder hacer movimientos, ¿va? Se fortalece en ese momento. En el 2.2.1, la independencia de las 13 colonias, aquí ya vamos a ver estos movimientos burgueses, ¿va? Bien, ¿qué es lo que tenemos? En la revolución de las 13 colonias, el proceso revolucionario de Norteamérica, hacia la mitad del siglo XVIII, fue encabezado por las 13 colonias inglesas, ¿va? Los colonos, dirigidos por personajes como Thomas Jefferson, George Washington, Benjamin Franklin, declaran su independencia el 4 de julio de 1776. Es el primer país del continente americano libre, ¿va? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se da esto? Porque ellos estaban inconformes, ¿va? Estaban inconformes con los casacas rojas, o mejor dicho, con los ingleses, ¿va? ¿Qué es lo que pasa? Tienen unas causas como que los impactan en su vida, ¿no? Como las ideas de la Ilustración, la guerra de los 7 años, wow, una super causa, porque entra en guerra Inglaterra y Francia. Después tenemos la matanza de Boston, tenemos el motín del té, ¿va? Vamos a recordar que el motín del té es importantísimo, porque la costumbre de tomar el té para estas colonias ingleses era muy importante, ¿va? Les hacen un impuesto al té y al timbre, y es por eso que ellos deciden hacer una contraataque, ¿no? Una respuesta a este impuesto, haciendo un motín del té, arrojando todo lo de un barco al río, ¿va? Ahí echando a perder todo el té. Después tenemos el apoyo de Francia y España. Y como desarrollo también tenemos la Declaración de Independencia el 4 de julio de 1776, gracias a George Washington como líder del ejército, ¿va? Tenemos la batalla de Saratoga, la batalla de Georgetown. Inglaterra reconoce la independencia en la paz de Versalles, ¿va? En la paz de Versalles, importantísima, porque es en la forma en la que se reconoce la independencia de las 13 colonias. Después tenemos en consecuencias la Constitución de 1787, reconocimiento de los derechos civiles, importantísimo, ¿va? Derechos civiles siempre va a ser una causa o una consecuencia, mejor dicho, de la independencia de las 13 colonias. Derechos civiles, consecuencia de las 13 colonias. Se adopta una república federal y su primer presidente es George Washington. Bien, tenemos en el tema 2.2.2 la Revolución Francesa y el Imperio de Napoleón. Las causas: ideas de la Ilustración, independencia de las 13 colonias, crisis económica, inconformidad del tercer estado. ¿Qué es este tercer estado? Francia en ese momento estaba dividido en tres estados. Primero la monarquía,
y el clero. Después teníamos algunos personajes nobles, algunos burgueses, y por último teníamos este tercer estado, ¿no? Estas personas que vivían totalmente en la pobreza. También estaban incluidos algunos burgueses, pero eran parte del tercer estado mucha gente pobre, ¿va? ¿Cuál era su inconformidad? Crisis económica, se la pasaban, estaban bajo un sistema político absolutista, el cual estaba sobre de ellos siempre, ¿no? Estaba tratándolos muy mal, estaban totalmente bajo condiciones deplorables, ¿va? ¿Qué es lo que pasa? Después hacen un juramento de pelotas en una asamblea nacional constituyente, se empiezan a organizar como todos los movimientos sociales y de esto toma más forma, ¿va? Después en el desarrollo tenemos la toma de la Bastilla, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, aplicación de las ideas de la Ilustración y tenemos el imperio de Napoleón Bonaparte, ¿va? Vamos a recordar algo, una aportación importante de Napoleón Bonaparte es el Código Civil. 2.2, 2.3, la independencia de Hispanoamérica. Las causas externas. Las causas externas para la independencia de Hispanoamérica son las ideas de la Ilustración, la independencia de las 13 colonias, Revolución Francesa, invasión napoleónica. Importante. ¿Por qué la invasión napoleónica? Porque Napoleón decide invadir España y en España impone a su hermano José Bonaparte, ¿va? Esto impacta directamente a las colonias hispanoamericanas, ¿va? Bien, dentro de las causas internas tenemos el colonialismo y el nacionalismo criollo, ¿va? Este sector de la sociedad que estaba inconforme con todo lo que les estaba pasando y porque estaban viviendo bajo condiciones en las que los subestimaban o los menospreciaban. Consecuencias: la eliminación del absolutismo español, surgimiento de la república, inestabilidad política y aplicación de la doctrina Monroe por parte de Estados Unidos de América. En el 2.2.4 tenemos la revolución industrial que se da en el siglo XVII al siglo XVIII, surge principalmente en el país que se llama Inglaterra. ¿Con qué? Con la máquina de vapor y con la máquina de telar, ¿va? Las causas: explosión demográfica, revolución agrícola, la máquina de vapor y explotación de minas de carbón. Vamos a pensarlo de esta manera. En la primera revolución industrial tenemos como principales fuentes de energía carbón y el uso de carbón y el vapor, ¿va? Como energías principales. En la segunda revolución industrial tenemos el uso de electricidad y petróleo y en la tercera revolución industrial tenemos el uso de la robótica o robotización. Bien, continuamos con las consecuencias de la revolución industrial. Tenemos la migración del campo a la ciudad, sustitución del hombre por la máquina, producción en serie, la burguesía se consolida como clase explotadora y surge una clase nueva, la clase de los obreros. Bien, en esta parte también empezamos a ver que hay movimientos, contramovimientos, por ejemplo, como lo es el ludismo. El ludismo que eran movimientos de obreros organizados, pero ellos estaban en contra de las máquinas, ¿no? ¿Cómo se declaraban en contra de estas máquinas que los estaban sustituyendo? Destruyéndolas, saboteándolas y dejando totalmente inservibles estas máquinas. Teníamos otro movimiento que también era de obreros, y este movimiento también era en contra de la revolución industrial, ¿no? De lo que estaba pasando. Pero en particular era un movimiento pacífico que se llamaba cartismo. ¿Cuál era la principal función del cartismo? Se organizaban todos los obreros, escribían cartas al parlamento y estas cartas eran enviadas con peticiones pacíficas, ¿no? Al parlamento. Ese es el cartismo, un movimiento obrero pacífico. El liberalismo económico del siglo XIX. El liberalismo económico, bien, ¿quién es el principal autor del liberalismo económico? Adam Smith, ¿va? En su libro La riqueza de las naciones es en donde plantea esto. En este libro dice, el Estado debe dejar pasar y dejar pasar, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar. El Estado debe facilitar los procesos económicos. Eso es lo que dice Adam Smith en pocas palabras. ¿Qué es lo que plantea en su teoría de la riqueza de las naciones? Bien, él plantea una balanza, ¿va? Del mercado, donde vamos a tener a la oferta y a la demanda, donde según se va a ir inclinando de un lado a otro. Y en esta balanza, cuando se incline más de un lado, va a aparecer una mano visible del mercado donde la va a regular, ¿no? La va a equilibrar. Pero el Estado lo único que tiene que estar haciendo el Estado es fungir como árbitro, ¿no? Estar viendo todo y ya nada más. Es lo que plantea Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones.
Bien, también tenemos otra parte que se llama la fisiocracia, que surge en el siglo XVIII. ¿Qué es lo que significa la fisiocracia? La fisiocracia es hacer riqueza a través del campo o generar, invertirle a ese sector, ¿no? ¿Pero por qué? Porque vamos a generar dinero a través del campo.